Hola, y hoy es el 1 de noviembre de 2020 y esto es otra exhortación pastoral. Y hoy quisiera hablar acerca de la autoridad espiritual de Dios en el hogar, o quizás la falta de la autoridad de Dios en el hogar. Y este tema está ligado a nuestra lema o tema general: yo y mi casa serviremos al Señor, Josué 24:15. Y yo y mi casa seremos la habitación de la presencia de Dios, Salmos 91, versículo 9. Esta exhortación es parte 1 de una serie de exhortaciones que voy a estar dando sobre la autoridad espiritual de Dios en el hogar. Y quiero animar en este momento a los padres para que ellos se reúnen con sus hijos, sus hijas, para escuchar esta exhortación y después hablar con ellos y entre ustedes acerca de la palabra que le voy a compartir a ustedes. Entonces, esto es algo para ustedes como familia. Y quiero animarles a que estén todos juntos y escuchar esto juntos y tomar el tiempo para orar conmigo y para poder escuchar, recibir y luego compartir entre ustedes esta palabra. Porque nuestra meta es que en mi casa, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Y estoy consciente que hay hogares donde los hijos no caminan con el Señor o los padres no caminan con el Señor. Entonces, en ese tiempo, así en la condición que se encuentra su hogar, con los que están sirviendo al Señor, les animo que se reúnen. Quizás es solamente una madre, quizás es solo un padre, quizás solamente es un hijo, pero quiero animarles a reunirse delante del Señor. Y vamos a ver al Señor mover y tocar nuestros hogares y nuestras familias. Estoy muy seguro de eso. Entonces, ore conmigo. Amado Padre, venimos delante de su presencia en este momento, dándole las gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en su presencia. Y yo pido, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, que venga sobre nosotros el espíritu de revelación y de sabiduría, que abre nuestros ojos para ver las verdades que están en su palabra. Abre nuestros corazones para recibir. Danos oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a nosotros en esta hora. Y danos la gracia, Señor, para poder poner por obra tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y bendigo, Señor, a todas las personas que están reunidos escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, él estaba incluyendo a todo su hogar, es decir, su esposa y también a sus hijos. Josué, en hacer esta declaración, estaba decretando su posición espiritual y también ejerciendo la autoridad que Dios le había dado a él. Recuerda esto, que Josué había visto con sus propios ojos las abominaciones de los pueblos de Canaán. Él vio sus altares donde sacrificaron a los hijos a Satanás y a los dioses Baal y Molech que ellos adoraban. Él escuchó de Dios mismo, todas las abominaciones que hacían los habitantes de Canaán. Dios expresó esto a través de Moisés, cuando él declaró todas las abominaciones, todas las costumbres que eran una abominación para el Señor Jehová. Entonces Josué vio el impacto espiritual en Canaán, o sea, las consecuencias de ese tipo de adoración, de la expresión espiritual de los padres en adorar a los ídolos y los hijos también. Entonces, cuando Josué vio los altares donde los padres ofrecían en sacrificio vivo a sus hijos e hijas a demonios, seguro eso hizo un gran impacto en su vida.
Dios dijo que estos sacrificios y altares eran abominaciones para Él. Hace poco, mi esposa escuchó estas palabras una mañana cuando ella despertó. O sea, ella despertó y escuchó adentro en su espíritu, escuchó audiblemente estas palabras. Su espíritu estaba diciendo: Espíritu Santo, despiértanos de nuestro estupor. El Señor estaba hablando del estupor espiritual o de un espíritu de estupor que está sobre pueblos y familias. El apóstol Pablo mencionó este espíritu de estupor y dice: ojos que ven, oídos que no oyen. En otras palabras, hay una ceguera y sordera espiritual. El espíritu de estupor disminuye la sensibilidad espiritual al pecado. El espíritu de estupor produce apatía y una indiferencia al peligro y las consecuencias del pecado. Isaías 56, versículos 9 al 10 dice: bestias todas del campo, venid a comer, bestias todas del bosque. Sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. Cuando el espíritu de estupor ha caído sobre un pueblo, o sobre una familia, o sobre personas, las bestias del campo vienen a comer, es decir, espíritus inmundos vienen a devorar, vienen a destruir vidas. ¿Por qué? Porque las centinelas son ciegos, son sordos, son perros mudos, no pueden reaccionar, hay una diferencia, hay una diferencia sobre lo que está sucediendo, sea en su vida o en su familia o en su pueblo. Entonces, las centinelas del hogar, Dios lo ha puesto que sean los padres. Las centinelas de las iglesias son los pastores. Y las centinelas de los pueblos son las autoridades locales. Este espíritu de estupor cae sobre las personas y ellas no reaccionan a la invasión del enemigo que está destruyendo su comunidad, su hogar o su vida. Y la razón espiritual es porque ellos han entregado su autoridad espiritual a esos espíritus inmundos de Satanás para actuar y gobernar. Esto es lo que dicen los padres. Y quiero saber si esto es algo que ha escuchado. Entonces, un ejemplo. Hay un padre viendo lo que sus hijos hacen. Ellos dicen esto en respuesta: ya les enseñé, ya les dije, ya ellos saben. Quiero contarle una historia para pintar bien este punto de lo que le estoy diciendo y sobre el padre o padres o personas que dicen: ya les enseñé, ya les dije, ya ellos saben. Y quiero que vean en esta historia lo que hace el espíritu de estupor. Había un joven que fue influenciado por ciertas amistades no buenas. Y a jugar, ellos les gustaba jugar con fósforos y gasolina. Las amistades de este joven disfrutaron mucho a jugar con fósforos y gasolina, un juego peligroso. Ellos les gustaba experimentar cuán cerca ellos podían estar a una explosión de gasolina sin ser quemado o lastimado. Ahora, por propia experiencia, yo sé lo que es eso. Cuando de repente uno usa un poco de gasolina para quemar una basura, quizás al principio no enciende, pero de repente, ¡boom!, se hace una explosión y se siente. Bueno, de eso estoy hablando.
Y esta experiencia dio a estas amistades y a este joven una ráfaga de adrenalina y cada vez buscaron cómo mantener esa adrenalina. Fueron adictos a este juego. Solamente por el WhatsApp y el Facebook mostraron videos y hablaron de experiencias. O sea, usaron el WhatsApp y el Facebook para manifestar o mostrar sus experiencias y contarlas. La mayoría de los jóvenes de este cierto pueblo estaban en este grupo. De hecho, ellos formaron un grupo llamado Adrenalina de Fuego. El padre del joven se dio cuenta un día de este grupo y sabiendo que había muchos jóvenes involucrados, él se sentó con su hijo y le enseñó unas quemaduras que él tenía en su cuerpo cuando él mismo fue quemado por fuego en un accidente. El padre le advirtió a su hijo a que se apartara de ese grupo y que nunca participara en las actividades relacionadas con ese grupo. Sin embargo, el hijo le hizo caso omiso a su padre porque él no podía resistir la presión de sentir aceptado por ellos y sentirse bien con ellos. El joven no podía soportar el rechazo y él le gustó escuchar los elogios de sus amigos cuando él participó con ellos en este juego peligroso. Es más, le gustó la ráfaga de adrenalina que él sintió. El joven rechazó la autoridad de su padre y comenzó a ocultar su relación con ellos y sus actividades. El joven, con tiempo, llegó a ser muy reconocido y atrevido en este grupo. El joven le gustó la atención que él sintió, la admiración, los elogios. Un día, su padre se dio cuenta por medio del celular de una amistad que su hijo continuaba con sus actividades. El padre, viendo los videos que captaron a su hijo en este juego, el padre suspiró y moviendo la cabeza de un lado a otro, dijo a su amigo: ya le enseñé, ya le dije, ya él sabe. Y se consoló con el hecho que él ya había hecho su parte y que ya no era responsable por su hijo. De hecho, ya faltaba poco para que él sea mayor de edad. Y aunque el padre sabía que su hijo estaba en peligro, no le dijo nada, no lo castigó, no lo disciplinó y no buscó frenar sus actividades. Esa noche, el padre se acostó y recordó sus palabras: ya le enseñé, ya le dije, ya él sabe. En su autoconsolación se durmió, o sea, consolando a sí mismo, se durmió. El día siguiente en el trabajo, el padre recibió una llamada telefónica del doctor del hospital que dijo que su hijo había sido gravemente lastimado por una explosión. El padre llegó al hospital y cuando él vio a su hijo en desesperación gritando en agonía, el padre se quebrantó en llanto. Sus palabras resonaban: ya les enseñé, ya le dije, ya él sabe. Y él recordó cómo él se había consolado a sí mismo y no hizo nada para prevenir lo que él estaba ahorita viendo. Unos días después, su hijo murió. Y las últimas palabras en un suspiro al padre fueron: papi, lo siento mucho, perdóname. Ahora, antes de buscar por el internet donde sucedió todo esto, quiero decirles que esta historia es ficticia. Yo lo inventé. Y lo hice así a propósito para despertar a aquellas personas que están bajo los efectos de un espíritu de estupor. Esto fue una historia ficticia y quiero enfatizar eso. No conozco a nadie, ningún padre, ningún joven que ha hecho esto. Yo solamente lo estoy usando como una parábola. No quise decir al principio, esto es una parábola, porque quería que esto tuviera un impacto en sus vidas. Sin embargo, en el ámbito espiritual, esto es una realidad en muchos hogares, en muchos lugares, en muchos pueblos. Cuando Josué había escuchado
o escuchó las advertencias que Dios dio, no solamente para él, pero también para todo el pueblo. Y las palabras del Señor eran precisas, exactas y muy claras. Destruiréis completamente todos los lugares donde las naciones que desposeeréis sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de acera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Deuteronomio 12, 2 al 3 y Éxodo 34, 15 al 16. Cuando Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, él estaba diciendo que él no iba a permitir a que ninguna influencia espiritual tenga una influencia en su hogar, apoderándose de su familia. Que la única presencia y espíritu iba a ser la presencia del Espíritu de Jehová Dios. Josué sabía que para asegurar que su familia iban a servir al Señor, él tenía que destruir las influencias espirituales que querían venir en contra de su familia, sus hijos, y no permitir a que sus hijos sean influenciados y llevados por las costumbres de los habitantes de Canaán. Él sabía que él mismo tenía que ser el ejemplo y guiar a su casa en los caminos de Dios y ser una centinela espiritual para su familia. Por lo tanto, Josué mismo tenía que someterse a la palabra de Dios y obedecerla. Y eso significaba ponerla por obra en su vida y en su familia. Josué sabía que si no hay obediencia a la palabra de Dios, si solamente hay un acuerdo mental o intelectual, pero no se ponía por obra, entonces el poder de Dios que está en su palabra, la autoridad de su palabra, no tendrá ningún efecto en su vida o en su familia. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 10, versículos 17 al 21, donde él mencionó que los altares de los gentiles, como Baal, Molec y otros que fueron destruidos por Josué, tenían detrás de ellos demonios, y que las personas que comían de lo que se ofrecía en el altar tenían comunión y participaron con los demonios detrás de esos altares. Los altares eran también una mesa donde el pueblo comía los sacrificios que fueron ofrecidos y que pertenecían a esos espíritus. Y al comer los sacrificios, ellos dieron autoridad a esos espíritus sobre su vida. David en Salmos 23 habló de una mesa espiritual preparado por Dios en la presencia de sus angustiadores. Es decir, había un altar, una mesa espiritual donde David podía llegar y recibir alimento y recibir comunión y fuerza con Dios. Si esto sucede en lo bueno, en lo espiritual con Dios, sucede también con el enemigo, porque él solo imita y copia lo que hace Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos comieron lo que era prohibido, y a comer lo que era prohibido, ellos no solamente se sometieron a la vida espiritual de la serpiente, pero también ellos fueron participantes de la misma vida espiritual del serpiente, es decir, la muerte espiritual. Todos los altares del enemigo traen muerte espiritual y devastación. Entonces, hay un concepto espiritual que es muy importante entender, y es esto, que ningún espíritu maligno puede tener autoridad sobre la vida de una persona, a menos
que ese espíritu tenga algún derecho legal por medio de un sacrificio o un altar que se ha levantado, sea por una persona o por los padres o por los antepasados. Si ese derecho legal no es cortado, no es revocado, una puerta abierta será dada al enemigo sobre una comunidad, sobre familias y personas. En otras palabras, el enemigo tendrá libre acceso hasta que alguien lo confronta y es reemplazado por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo. Dios prometió que los descendientes de Abraham, nosotros somos en Cristo descendientes de Abraham, que nosotros poseeremos las puertas de nuestros enemigos espirituales. Hay puertas que están abiertas en hogares y en comunidades que ha permitido que el enemigo tenga influencia y trae devastación a niños, a jóvenes, a padres, a hogares de familia. Y solamente cuando se despiertan, el pueblo despierta, la iglesia despierta familias y ellos cierran esos portillos espirituales. Hasta que sucede eso, el enemigo continuará devorando. Las bestias del campo llegarán a devorar y a destruir. Y hoy en día eso es algo que se ve claramente. Las bestias espirituales están devorando a la juventud. Amado oyente, Dios quiere traer un despertar a una realidad espiritual, que hay un espíritu de estupor sobre muchas personas y que han aprendido a cohabitar y convivir en convivencia con el pecado, con altares a otros dioses, y han dado lugar espiritual a un enemigo que es invisible, pero es muy, muy real. Y que realmente este espíritu nunca al principio fue dado autoridad por Dios para tener dominio sobre la tierra y sobre el hombre. Dios dice claramente en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 14. Y antes de leer este versículo, quiero recalcar lo que acabo de decir. Que Dios dio autoridad al hombre en el principio sobre la tierra. Él le dio autoridad y dominio espiritual sobre esta tierra y le dio a Adán y Eva. No lo dio a Lucero, no lo dio a los ángeles, lo dio al hombre. Por lo tanto, cuando el hombre perdió su posición de autoridad en su desobediencia con Satanás, Jehová se hizo carne, el Verbo se hizo carne, Dios eterno se hizo carne, y Él conquistó como hombre al enemigo y recuperó ese derecho y posición legal. Ahora en Mateo 28, 18, el Señor puede decir: a mí me ha sido dado toda autoridad y potestad en el cielo y en la tierra. Ahora, solamente cuando estamos ligados a Cristo de corazón, es posible empezar a tener autoridad sobre el enemigo. Fuera del contexto de nuestra unión y nuestra comunión y nuestro altar espiritual con Cristo, con Dios, fuera de ese contexto no hay esperanza, no hay poder espiritual, no hay dominio sobre estos espíritus. El nombre de Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo de hombre, después de ser resucitado, fue exaltado a la diestra del Padre. Y el Padre le dio un nombre sobre todo nombres, sea que existe en este mundo visible e invisible, y en la eternidad visible o invisible. El nombre de Cristo está sobre todo nombre, y la autoridad de Él está sobre toda principado, potestad y dominio que se pueden nombrar o mencionar. Cuando nosotros hacemos un altar y le damos el lugar que Él debe tener en nuestra familia, en nuestra vida y en nuestro hogar, y empezamos a comer y recibir del altar de Dios el pan de vida y la vida de Cristo, y esto
en la siguiente exhortación. Próximo domingo hablaré sobre esto. Pero cuando somos alimentados por Él y recibimos de Él, y entonces vamos a empezar a ver un cambio. Pero antes de que pueda suceder esto, Dios dice claramente, segundo de Crónicas 7:14, que habrá sanidad, habrá restauración, solamente cuando el pueblo de Dios, no el mundo. La responsabilidad cae sobre la iglesia de Dios, porque la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, es la autoridad de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos ligados a aquel que es la cabeza, aquel que está sentado a la diestra del Padre y tiene toda autoridad y dominio. Y cuando Él tiene acceso por medio de nuestras vidas, entonces cuando Él puede actuar por medio de nosotros, las cosas se van a cambiar. Si el pueblo de Dios se humilla ante el Señor y reconocen su apatía espiritual, su indiferencia, su temor a confrontar al pecado, sea en su vida o en su hogar, enfrentar el temor de disciplinar en amor y poner restricciones sobre sus hijos. Entonces dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Los malos caminos en el contexto de esta exhortación es la indiferencia. Es decir, ya ellos saben, ya les dije, ya les enseñé. Entonces, como Pilato se lavó las manos diciendo, bueno, ya esto es cosa suya. Ya soy inocente de la sangre de este hombre. No, Pilato no fue inocente. Tampoco los padres pueden decir esas palabras y lavarse las manos. Porque todavía, si los hijos viven en su hogar y están bajo su autoridad que Dios le ha dado, eres responsable por sus vidas. Entonces, si vuelven a tomar la posición espiritual que tomó Josué, entonces Dios va a empezar a responder. Construye su altar al Señor en su hogar. Destruye los altares espirituales a otros dioses. Cierre todo portillo y Dios comenzará a pelear por usted. Entonces, hasta la próxima semana, Dios le bendiga y vamos a concluir con una oración. Padre, en nombre de Jesús, te pido, Señor, que abre nuestros ojos. Y Padre, en nombre de Jesús, queremos humillarnos ante ti, reconocer nuestros malos caminos como padres, como cristianos, porque tú has puesto a su iglesia como su autoridad aquí en la tierra. Y Señor, tú dices en su palabra, lo que es atado aquí en la tierra será atado en el cielo. Lo que está atado en el cielo también será atado aquí en la tierra. Señor, la autoridad es tuya, pero tú quieres trabajar con nosotros. Y cuando nosotros le damos el lugar y nos sometemos a ti y nos arrepentimos, entonces venimos bajo su autoridad y bajo su cobertura autoridad podemos ejercer su autoridad contra espíritus inmundos que están estorbando nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades. Entonces, Padre, que en nombre de Jesús, despierta a tu pueblo del espíritu de estupor y venimos en contra el espíritu de estupor, de indiferencia, en apatía, en el nombre de Jesús, y declaramos, Señor, vida nueva en Cristo, un despertar espiritual en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.